en Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 5 al 14. Vamos a leer todos a la vez. Y dice así la palabra del Señor: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra leída. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias porque vemos tu cuidado, tu amor y tu misericordia en todo momento de nuestras vidas, Señor. Vemos cómo tú nos cuidas, nos guías, nos fortaleces. En esta mañana, Señor, pongo delante de ti este tiempo de predicación. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento y permite, Señor, que podamos volver realidad en nuestra vida todo lo que tú nos mandas a través de tu santa palabra. Bendice a todos y cada uno de los que hoy estamos acá, Señor, y las personas que nos ven. Bendícenos y guíanos porque necesitamos ser guiados por ti, Señor, a través de tu santa palabra. En nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Bienvenida Mónica, sus hijas. Todos bienvenidos, que el Señor los bendiga. Hemos estado pues mirando la primera carta del apóstol Pedro. La invitación, mis hermanos, siempre es a que durante la semana ustedes estén leyendo la carta desde el capítulo número 1. No sé si de pronto si lo estén haciendo, los animo a que lo hagan. ¿Por qué razón? Porque es una carta llena de mucha información práctica, ¿sí? Pero doctrinal también. O sea, hay doctrina, hay vida práctica. Porque la Biblia, la palabra de Dios, no es simplemente literatura, no. En la palabra de Dios hay toda una serie de instrucciones, y hay una serie de consejos y de verdades a través de la cual una persona va a guiar su vida. Porque ¿qué es mejor? ¿Guiar la vida en base a una verdad o guiar la vida en base a una mentira? Todos tenemos que mirar realmente cómo es que vamos caminando en nuestra vida, principalmente en nuestra vida espiritual. Porque hay un mundo afuera, hay una realidad física a través de la cual nosotros desarrollamos y vamos caminando día a día. Unos con unas dificultades, otros con otras. Pero independientemente, la persona tiene que afrontar y tomar decisiones. Ojo, y esas decisiones pueden ser basadas en la palabra de Dios, o posiblemente esas decisiones usted mismo las va tomando a su propio destino. Y muchas veces cuando nos volvemos sabios en nuestra propia opinión, nos equivocamos. Recordemos que el cristianismo no es una religión, no, el cristianismo es una relación. Es la relación que cada persona tiene con la persona de Cristo.
a sabiendas de que hay una escritura dada por Dios, a la cual le debemos de prestar toda la atención y el interés. Y ya hemos llegado a este capítulo 5, y en la Reina Valera dice, apacentar la grey de Dios. Ya vimos la semana pasada los versículos del 1 hasta el 4, pero lo voy a leer rápidamente para que tengamos el contexto. Y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea, hay una pronta venida del Señor Jesucristo, pero esa responsabilidad de cada persona en predicar y en caminar. Pero acá el apóstol está diciendo directamente a los ancianos. O sea, qué responsabilidad para pastores, maestros, para misioneros, para ancianos. Qué responsabilidad para todos. Porque todos los creyentes delante de Dios vamos a tener una responsabilidad. Y dice el versículo 2, apacentar la grey de Dios. O sea, alimente, nutra, lleve por pasto de bendición, cuide a la grey de Dios. Y me preguntaba mi hermano Jaime, ¿y qué es la grey? La iglesia. La grey, cuando acá en la Biblia hablan de la grey de Dios, se está dirigiendo a la iglesia de Dios. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. O sea que hay que cuidar total. Y entonces veíamos cómo hay que tener un especial cuidado. Hermanos, es que de lo que estamos hablando es de su vida eterna, de la salvación. No estamos tratando un tema cualquiera en el cual las personas han sido perdidas. No, estamos tratando de su vida eterna, de su salvación, lo que ha de pasar el resto cuando usted sea llamado a la presencia de Dios o que el Señor venga por su iglesia. Y esa eternidad es en el cielo o esa eternidad es en el infierno. Así hayan personas que digan que el infierno no existe, equivocados están, porque la palabra de Dios nos determina que si hay un lugar de tormento, hay un lago de fuego, a donde serán arrojados ¿quiénes? Satanás, sus demonios y los incrédulos. ¿Y quiénes son los incrédulos? Todos aquellos que rechazaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, qué responsabilidad tan grande. Hay que tener entonces un cuidado. Y entonces dice, cuidando de ella, o sea, de la iglesia, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo económico. Dos aspectos, no por fuerza. O sea, si alguien va a hacer algo en la obra de Dios, lo tiene que hacer en forma voluntaria. Ni obligo, ni me obligan. Porque a veces pueden haber situaciones donde la gente dice, es que vengo obligado. Usted vino obligado hoy a la iglesia. No. Y usted, Oscar, vino obligado. Señor. Y usted, Sebas. Juan Pablo. Juan. No. Héctor, ¿viniste obligado? No. A los niños no les pregunto si vinieron o no vinieron obligados. Pero sí les digo algo, hermanos. Eso nos tiene que llamar a nosotros a entender que la relación con Dios es una relación de tipo voluntaria. Y que todo aquello que hacemos en la obra de Dios, lo hacemos por amor. Y lo hacemos como para el Señor. Todo, absolutamente todo. Y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces veíamos cómo hay que tener un cuidado especial, pero hay que ser ejemplo. Hay que ser ejemplo, y esa es la responsabilidad de toda aquella persona que comparte la palabra de Dios. De todos, no solamente los pastores, de todos. Y ojo, porque hay un resultado. Y el versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, es que el creyente va caminando su vida consciente de que va a haber un resultado de lo que decidió. De lo que decidió. Pero cuando el Señor venga, a aquellos ministros, aquellas personas a las cuales el Señor
puso algo delante de él. El Señor, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, habrá recompensas. Y entonces alguien dirá, es que yo voy a trabajar por esas recompensas. No, usted sirve y alaba y glorifica al Señor y lo predica, es porque usted ya sabe que es algo y porque ya sabe que hay algo espectacular después. El Señor ya lo dijo. ¿Tienen confianza en eso? Podemos confiar en las promesas que Dios ha dado. Eso es algo que toda persona debe tener clara. Miren, hermanitos, en su mente, en su corazón, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de nuestra fe. Hay un canto que dice eso. Entonces hay que apacentar, alimentar, cuidar, guiar la iglesia de Dios con responsabilidad y cuidado, porque hay un resultado. Pero ojo, será algo muy importante, y es que tenemos que pensar cómo es que es nuestra actitud, cómo es nuestra actitud frente a unas situaciones, cómo es nuestro comportamiento como creyentes frente a diferentes situaciones y cómo es nuestro entendimiento. Actitud, comportamiento y entendimiento. Porque de repente una persona puede tener una actitud desinteresada, distraído frente a algunas cosas. Y hoy vamos a ver 3 aspectos que nos muestra la palabra de Dios. Primero, que para nosotros poder estar alimentados y guiados por la gracia de Dios. Yo les pregunto, ¿cree usted que usted es alimentado y guiado por la gracia de Dios? Ese es el título de la predicación. Alimentados y guiados por la gracia, porque es que es por su gracia. ¿Cómo es que vamos a ser alimentados y cómo es que vamos a ser guiados en nuestra vida terrenal? ¿Cómo va a ser entonces nuestra actitud? Y hay 3 aspectos que vamos a ver hoy. Para poder ser guiados y alimentados, entonces, primero, debemos estar en humildad y en sumisión. O sea, revestidos de humildad y sean sumisos. 2 aspectos que para muchas personas no es fácil. La humildad, muchas personas que tienen que trabajar con la humildad. Pero es dado al creyente, al cristiano, a la persona que ha recibido al Señor, que empieza a vivir en humildad. Y debe de estar entonces revestido, pero también tiene que haber sumisión, estar sujetos. ¿Sujetos a quién? A Dios. Sujetos a lo que dice el Señor en su santa y bendita palabra. Porque si la palabra de Dios no es el manual de un individuo, entonces ¿cuál es el manual? ¿Sí? Y aquí el apóstol Pedro nos va a decir cómo es que debemos estar entonces en humildad y sumisos. Segundo, que debemos de estar en sobriedad, ser sobrios y velados. O sea, hay que estar atentos, alertas, y para eso hay que estar en sobriedad. No podemos estar embriagados, borrachos. El sobrio es una persona que tiene claro lo que está haciendo, que hay un dominio propio en el individuo, que sabe distinguir entre el bien y el mal, pero que está alerta. Y el apóstol Pedro dice, sean sobrios, y hay que velar por una razón importante, y vamos a mirarla enseguida. Y lo tercero, hermanos, es que la obra es de Dios. La obra enteramente es de Dios. Y qué bueno poder entender eso. Qué bueno, no, es necesario. Es poder caminar una vida permanentemente a sabiendas de que debemos esperar en Dios y que Dios haga la obra, porque Él sí tiene el poder. Porque si usted confía en su propia voluntad, posiblemente su propia voluntad lo va a hacer perderse. Pero si usted va guiado por la voluntad de Dios, hermano, usted no va a tener pérdida en este paso, que es la vida terrenal, que es un tema pasajero. La vida terrenal no es permanente, es pasajero, es un evento pequeño, pero la vida eterna es la que requiere que usted tenga sus ojos puestos en el Señor Jesucristo y en nadie más, porque así no se pierde. Ahora, en el primer punto entonces debemos estar como revestidos de humildad y que sean sumisos. Y mire, acá ya el apóstol Pedro le ha dado una instrucción a pastores, ¿sí?, a ancianos, y ya va a entrar y dice, igualmente, o sea, lo que he dicho, versículo número 5 dice, igualmente, jóvenes, y se dirige a los jóvenes. ¿Y por qué será que se dirige a los jóvenes?
¿Cuál es la actitud de los jóvenes? Generalmente es una actitud de rebeldía. ¿Sí? Es la naturaleza. Es que yo he sido un joven obediente. Lo felicito. Lo felicito. Usted tiene que seguir así. Pero generalmente la actitud de los jóvenes es una actitud de rebeldía. Y el apóstol entonces nos va a decir, igualmente jóvenes, ojo, están sujetos a los ancianos. Y todos, no solamente a los jóvenes, y todos, toda la iglesia, ¿cómo? Sumisos unos a otros. Más aún, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ninguna altanería o arrogancia tiene oportunidad delante de Dios. Ninguna. Hay gente que de repente quiere fortalecerse en eso. Pues entonces va a sufrir. Tiene que haber, es que, una actitud diferente de sencillez y obediencia, porque dice la palabra, y da gracia a los humildes. Versículo 6 sigue diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, miren hermanos, lo que nos permite ver la palabra de Dios. Dice, debemos estar sujetos y sumisos y en humildad. ¿Por qué? Porque Dios rechaza a los soberbios. Dios sabe la altanería y la soberbia, y ahí no está Dios. Pero Él, en su soberanía, en su justicia, ¿qué dice? Que Él da gracia a los humildes. ¿Cómo es entonces nuestra actitud? ¿Qué es lo que debemos de fortalecer? ¿Sí? Ahora, tiene que haber, hermanos, una mutua sumisión. Cuando miramos en Efesios capítulo 5, versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. O sea, esa sumisión es para con Dios. Es para con Dios. Cuando una persona acepta, ¿sí?, la disciplina y estar sometido a Dios, esa persona tiene futuro. Pero si una persona no se sujeta a Dios, no se va a sujetar a nadie. Si una persona no es sumisa delante de Dios, no es sumiso delante de nadie. ¿Por qué razón? Porque le falta lo más importante: tener una relación con el Señor, entender que el Señor es el que manda en su vida. Tiene que ser así, o si no, pues va a tener un caminar más bien de sufrimiento. Pero en el versículo 6 dice el apóstol, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios total. O sea, ¿dónde vemos la poderosa mano de Dios? En la Escritura, en su palabra. Tenemos entonces que estar en conexión, en sintonía con lo que nos dice y nos demanda Dios. Porque si una persona no sabe qué es lo que le demanda a Dios, entonces ¿cómo va a caminar? Hicimos un ejercicio hace algunos días con algunas personas y les decía, les preguntaba, ¿cuáles son los mandamientos? Entonces las personas, muchos me respondieron, son 10. ¿Y cuáles son? Y entonces dicen unos otros, en fin, hay algunos que son de fácil recordación. Pero la conclusión final, hermanos, es que las personas realmente no conocen los 10 mandamientos. A sabiendas de que los primeros 4 mandamientos son para alabar y glorificar el nombre de Dios. Y que cuando yo no voy conforme a lo que está establecido ahí, entonces estoy ofendiendo directamente a Dios. Pero las personas siguen andando tranquilos. ¿Cómo van a hacer eso? Es muy difícil. Hay que humillarse. Si frente a la palabra de Dios el individuo no cae arrodillado, rendido, humillado, entonces frente a quién va a caer rendido, humillado. Si no le obedece a la palabra de Dios, entonces ¿a quién le va a obedecer? Si no va a querer ser guiado por la verdad, entonces ¿cómo va a ser guiado? Ven, hermanos, el apóstol Pedro acá nos está diciendo a nosotros y a la iglesia, ustedes tienen que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Es que cuando el Señor venga, el Señor no puede ser engañado. Él no va a pasar por inocente o culpable. Dios es un Dios de amor, pero ojo, es un Dios de justicia. Y Él no pasará por inocente o culpable. Ojo,
el cristiano. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de lo hecho, de lo bueno y de lo malo. ¿Sí? Ahora hay una porción, hermanos, en el versículo número 7, en donde tiene que haber esa convicción total y definitiva. Y dice el versículo número 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Descanse, hermano, en el Señor Jesucristo. Espere, suelte sus cargas en Cristo. Pero no haga como alguien que me dijo, es que yo me emborraché y yo ya esa carga se la entregué al Señor. Y dentro de 8 días volví a emborrachar. Y es que no, yo ya me emborraché, pero yo esa carga ya se la entregué al Señor. O sea, no es así. No, hay que tener un momento donde reconozco que pequé y empiezo a caminar. Pero hay muchas cargas que el creyente carga sin necesidad, preocupaciones, angustias, qué va a pasar, qué no va a pasar, y se empieza a perder la confianza y el esperar en la voluntad de Dios. ¿Será que puede pasar algo en nuestras vidas que no sea la voluntad de Dios? Nunca. Nuestra vida es guiada por Dios, pero ojo, ahí es donde tiene que haber un encuentro personal con la persona de Cristo. Usted tiene que ser hecho hijo de Dios, porque las promesas de Dios son ¿para quién? Para sus hijos. La fidelidad de Dios no cambia. Pueden haber hijos rebeldes, sí. Hijos desobedientes, sí. Pero tienen que ser hijos. No nacemos siendo hijos de Dios. No nacemos siendo hijos de Dios. Las personas son criaturas hechas por Dios, pero no nacemos siendo hijos de Dios. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, versículo número 12, ¿qué nos dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted tiene que ser hecho hijo de Dios, para que esto que estamos viendo se vuelva realidad en su vida. Romanos 5:8, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces tiene que haber un punto de partida, tiene que haber ese punto decisivo donde la persona recibe al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, y comienza una vida amparado, cubierto, apoyado, ayudado, guiado por Dios. A través de Cristo empieza a ser alimentado y guiado por su gracia, porque mientras no haya ese nuevo nacimiento, entonces es imposible. La persona puede ir, va caminando a los totazos una vida posiblemente, dándose tumbos, caídas, sufriendo, ¿sí? Rechazando al Señor. O hay muchos creyentes que aún siguen sufriendo. ¿Por qué? Porque no confían en la voluntad de Dios y no esperan en Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si vemos el amor de Dios y nos cuida. Amén. Lo vemos permanentemente, pero tiene que haber un punto de partida, una relación, hermanos, para que esto que estamos hablando se vuelva una verdad en su vida. Y el apóstol pasa a dar una amonestación o una instrucción, hermanos, definitiva para todos, que es el segundo punto que vamos a ver. El segundo. Que es el segundo punto que vamos a ver. Y miren lo que dicen estos versículos 8 y 9. Dice, sed sobrios y velad. Ojo, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, ¿sí sabe usted que el diablo es su adversario? Como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, o sea, a quien echarle muerda. Repito, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Hay que resistirlos, ¿cómo? Firmes en la fe. ¿En la fe en quién? En Cristo Jesús. No hay otra.
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, es una situación general para todas las personas alrededor del mundo. No lo que le esté pasando, no es exclusivo suyo. No, es para todos. Como quien dice en esta porción, hermanos, mire, no caiga en un descuido. No lo coja la indolencia. La indolencia es que a usted le pasa de todo y ya no le duele. Está anestesiado. Está anestesiado. No se duerma. No sea permisivo. Porque muchas veces la persona empieza a tener una relación con el Señor, decide seguir a Cristo, pero como que se le olvida que ya es una nueva criatura. Entonces se vuelve indolente, y se vuelve perezoso, y se vuelve permisivo, y se va dando permisos. Si uno tiene que hacer un cambio, lo hace radical o no. Todos nosotros hemos dado un cambio radical a nuestras vidas, de una u otra manera, en algún momento de nuestras vidas. Y cuando empezamos a caminar, nos damos cuenta que seguimos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque hay una cantidad de cosas que nos tienen que empezar a fastidiar. Y decir claramente y sin temor, eso no agrada a Dios. Y por eso no lo hago. Voy caminando a sabiendas de que hay un ser de maldad. Mira, hermanos, el diablo no descansa, no duerme, y el diablo tiene un propósito: los creyentes, aquellas personas que están buscando salir de la oscuridad y que empiezan a buscar de Dios, son objetivo militar de ese personaje. Claro, porque se les van a salir del corral. Usted tiene que empezar a estar mucho más atento, más equilibrado, viviendo en sobriedad y velando, estando atento, porque él coge y dice: aquel se me va a salir del corral, voy por él. Al que está débil en la fe, al que no está leyendo la palabra de Dios, al que no se congrega, al que no se goza como iglesia, como hermanos, hasta el momento en que una persona entiende que venimos a la iglesia a alabar y glorificar el nombre del Señor, a edificarnos con su palabra, pero a recargar baterías, porque tenemos que estar cargaditos con nuestra batería, con nuestros ojos puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, porque yo si no estoy disperso. Ojo, y Satanás no descansa, él no va a dormir. ¿Saben algo en particular, hermanos? Satanás es el padre de la mentira, así mismo nos dice la palabra de Dios, pero Satanás tiene estrategia. Y él divide. Satanás divide. ¿Qué divide Satanás? Satanás divide hogares. Al interior de los hogares los divide. Este está buscando al Señor, pero le pongo otro. Y divide. Satanás divide al interior de la iglesia. Al interior mismo de la iglesia. Cuando una persona quiere llegar y ir contraria a la voluntad de Dios, cuando no hay ese amor fraternal, cuando no hay un propósito, porque todos tenemos que estar sirviendo a Dios. Cuando se llenan de discusiones y de cosas sin sentido. Hermanos, hay una necesidad real del Señor Jesucristo. Y mientras hay un mundo perdido, nosotros no podemos estar discutiendo tonterías. No, vamos en una dirección, hacia allá nos orientamos, porque tenemos que estar como sobrios y velando, porque ese ser de maldad puede ingresar en la mente, en el corazón, y pone a una persona a estar discutiendo por tonterías que no tienen que discutir. No tiene sentido. Si es que lo que realmente tiene sentido en la vida es esa relación con Dios, fortalecerla, tener identidad y pertenencia y ser testimonio a otras personas. A eso es lo que nos manda el Señor. Pero este ser de maldad está atento y él no descansa. Y cuando dice, el cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo es que usted va a resistir firme en la fe? Entonces tiene que tener una verdadera y auténtica relación con la persona de Cristo. ¿Cómo? Sencillo, leyendo la palabra de Dios. Una acción que hay que hacer todos los días. Hay que tener tiempo de oración, tiempo de congregarse, tiempo de alabar y glorificar al Señor.
Porque hay un mundo afuera que le va a medir el aceite a usted. Y la gente afuera tiene los ojos puestos. Y nos ven cómo miramos. También nos ven cómo es que hablamos. Yo salgo de acá y los ojos de todos mis vecinos están puestos sobre mí. Y entonces me miran. Míralo como camina. Vea lo que dijo. Vea, y tuvieron un problema con tal, y mire cómo reaccionó. O sea, ¿cómo es que realmente nosotros reaccionamos en nuestro hogar? ¿Cómo reaccionamos en el barrio? ¿Cómo reaccionamos en el colegio? Si tiene que haber una actitud, tiene que haber una actitud diferente, que lo marque a usted en forma diferente, porque hay una vida personal. Ojo, hermanos, pero también hay una vida congregacional. Y la vida congregacional es cuando estamos acá. ¿Y en qué dirección entonces vamos? Hay el firme deseo de servir al Señor, de predicar de Cristo. Si hay una necesidad afuera de Cristo, si hay una necesidad de Cristo alrededor donde ustedes están, en una fundación como Renacerá, ¿hay abundancia de Cristo o hay necesidad de Cristo? Miguel, Gabriel, ¿hay abundancia o hay necesidad? Pero hay una necesidad sentida, porque cuando hemos compartido y hablado, hay personas con los pensamientos muy locos. Hay que hacer un alto, sí hay que hacer cambios, hermanos, pero para eso hay que tener una actitud y debemos dejarnos alimentar y guiar por nuestro Señor. Ahora, si usted está en una relación verdadera con Dios, hermano, mire, usted va a estar sobrio, va a estar atento. Pero si no hay relación con el Señor, usted está distraído, descuidado, y es una fácil presa. Va a ser una fácil presa de manejo. No se dé ese lujo, no se dé ese lujo. Nútrase, nútrase. No sea un langaruto espiritual, decía un amigo. No sea un desnutrido espiritual, suena como más civilizado, porque langaruto suena como langaruto. No sea un desnutrido espiritual. Cuando miramos el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo número 12, los versículos unidos nos van a determinar cosas que realmente el verdadero cristiano tiene que hacer. Y miren lo que dice esa porción de la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, ¿qué es eso? Pues, ¿cómo va a ser su testimonio? Presente que su cuerpo, su estuche, cómo es que está caminando. No puede jugar a la doble, no puede, porque entonces está mintiendo usted mismo. No, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo. No, es que no podemos conformarnos. No, yo ya dije que soy cristiano. Yo cumplo con ir los domingos a la iglesia. De lunes a viernes soy uno. Y el sábado y el domingo me compongo. No es así. No, yo soy juicioso desde enero hasta noviembre. Porque en diciembre me pierdo. No, tiene que ser en forma integral. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovar, transformar. ¿Qué es lo que pienso frente a un sinnúmero de cosas? Porque si yo no tengo claro eso, ese ser de maldad se va a aprovechar. Usted tiene que andar en sobriedad y atento, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y al que no va conforme a la palabra de Dios, se lo vais a tragar. Y mire lo que dice el final en Romanos 12:2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, es que la voluntad de Dios en nuestras vidas es agradable y perfecta. ¿Qué tiene que haber? Obediencia, sumisión, revestidos de humildad, humillados delante de Dios. Es que si una persona no se humilla delante de Dios, entonces delante de quién se va a humillar. Tiene que ser un auténtico cristiano.
adorar, amar a nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición es ser cristiano. A mí me gusta ser cristiano. ¿A usted le gusta ser cristiano? Alguien me dijo, es que todos somos cristianos. Y yo, no se equivoquen, no todos son cristianos. Cristiano es todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Aquel que ha entendido que necesita de Cristo, lo recibe, le sigue, le sirve, lo alaba, lo glorifica. Porque muchos pueden sentir que necesitan de Cristo y en un momento determinado dicen, yo soy de Cristo, pero sus acciones demuestran lo contrario. Entonces no se mientan. Y es ahí donde tenemos que proceder al arrepentimiento, a estar a cuentas, o sea, estar en paz con Dios. ¿Cuándo? Ya. Porque nadie puede determinar qué nos va a pasar ahorita. Podríamos salir y nuestra vida terrenal terminar. ¿Quién puede determinar eso? Solamente Dios. Nadie lo sabe. Ahí es necesario, hermanos, estar a cuentas con Dios. Y hay un tercer punto que nos presenta la palabra de Dios hoy, y es donde hay que tener un entendimiento. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Para poder entender lo que el apóstol nos está mostrando desde el versículo 10 en adelante, tiene que haber realmente un nuevo nacimiento en la persona. Tiene que haber una verdadera relación. Porque entender que la obra no es nuestra, sino que la obra la hace Dios. Porque nosotros como seres humanos confiamos posiblemente más en nosotros mismos que en Dios. Y muchas veces creemos que nosotros podemos hacer algo por nosotros, por nuestra vida, por nuestra salvación. Sí hay un compromiso en un cambio. Y tiene que haber un encuentro y tiene que haber un alto en el camino para no seguir haciendo lo que hemos estado haciendo que posiblemente desagrada o ofende a Dios. Sí tiene que haber un compromiso y una responsabilidad personal. Pero ¿saben algo? Todo de parte de Dios. Hoy estamos acá por la voluntad de Dios. Porque Él no lo dio porque nos dio las fuerzas, porque se ubicaron los recursos, porque en la mente y en el corazón dijeron, hoy yo voy a estar en la iglesia. Lo voy a hacer por convicción, la decisión, o simplemente por alguna razón, pero aquí está. Y miren lo que nos dice la palabra en los versículos 10 en adelante. Mas el Dios de toda gracia, qué palabras tan hermosas, ¿no? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, porque es que somos llamados a través de Cristo. Somos llamados a través de Cristo, eso es muy importante, porque cuando nacemos ya tenemos un destino, y ese destino es el infierno. Todos nacemos ya con el paquete listo para el infierno. Solamente en el momento en que ese individuo tiene un encuentro con el Señor y entiende que es en Jesucristo que hay oportunidad, usted nace de nuevo y es llamado por Él y va a ser salvo, es por el Señor Jesucristo, por nadie más. Y dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo. Después de que hayamos padecido un poco de tiempo, o sea, no es eterno. Los dolores, las angustias, las ansiedades no van a ser eternas. Y dice acá el apóstol Pedro, y después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea, no es cualquiera, es Dios mismo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? O sea, hay una convicción plena en lo que el apóstol Pedro está escribiendo acá, y enseguida lo vamos a mirar. Y dice el 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos todo lo que el Señor nos dice en su palabra, podríamos ir a Filipenses 1:6. El apóstol Pablo nos dice algo parecido a lo que el apóstol Pedro está diciendo. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, esas son palabras de seguridad, de confianza. Estando persuadido de esto, o sea, estoy seguro que el que comenzó en ustedes la buena obra,
la finalizará, la perfeccionará hasta el momento de Cristo. Cuando una persona nace de nuevo, hermanos, el Señor va a hacer la obra y la va a hacer completa, la va a hacer perfecta. Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Pueden haber hijos rebeldes? Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a ser rebeldes? Porque el Señor en su infinita misericordia va a seguir extendiendo las manos y nos va a decir, venga para acá. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar todos y cada uno de los que estamos acá, ¿dónde pasará usted la eternidad? Usted puede pensarlo, cerrar sus ojos. ¿En dónde pasará la eternidad? Si usted no está seguro, preocúpese. Pero si usted está seguro, ocúpese. ¿Ocúpese en qué? En compartir de Cristo. Si usted no está seguro en dónde va a pasar la eternidad, quiero decirle que a través del Señor Jesucristo hay esperanza. A través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tenemos esperanza. El apóstol Pedro lo que está escribiendo acá lo dice con plena convicción, con total convicción. Hacia el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, porque son los ojos puestos en Cristo. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Eso tiene que quedar firme, porque delante de Cristo se doblará toda rodilla de lo que esté en el cielo, en la tierra, en todas partes. Hermanos, es a través de Cristo, no hay otra fórmula. Y el apóstol Pedro dice entonces, ojo, mas el Dios de toda esa gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, solamente Él, nos perfecciona, nos afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo así? Son las bendiciones. Hermanos, son las bendiciones por creer en Cristo. Si creer en Cristo es de bendición, qué bueno para el que no ha creído en Él. Pero las que ya creímos, estemos fortalecidos en esas bendiciones, porque en su vida Cristo va a hacer lo que está diciendo acá el apóstol Pedro, y dice que lo va a perfeccionar. O sea, somos transformados. En Cristo somos nuevas criaturas. Somos transformados, no reformados. Nosotros no somos reformados, somos transformados. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y cuando dice, Él mismo os afirme, o sea, que quedemos inmóviles, listos, firmes en nuestra fe, como una columna, firmes. Esta columna que hay acá, hermanos, no se puede doblar. Esa columna no se puede doblar. Porque si esa columna se dobla o se quita, entonces toda esa viga que soporta, se cae. El Señor nos afirma a todos y cada uno de nosotros en nuestra fe en Cristo. Su fe tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo, porque si su fe varía, cambia, se dobla, entonces puede pasar si yo quito esa columna de Él. No puede ser. Usted tiene que estar firme y va a estar afirmado por la gracia de Cristo. Por eso tenemos que estar alimentados y guiados. Y dice, Él mismo os fortalezca. O sea, es esa fuerza. ¿Fuerza para qué? Para todo aquello que el Señor nos permite hacer. Os fortalezca. Podrán haber momentos de desánimo, ¿sí? Podrán haber situaciones que le bajan el nivel de frecuencia a usted, ¿sí? Podrán haber momentos en los cuales usted dice, es que no hago sino sufrir, ¿sí? Pero crea y confíe en la voluntad de Dios en su vida. Fortaleceos pues en la gracia que es en Cristo Jesús. No pueden ser perezosos, ni mucho menos negligentes, porque esa fuerza la da ¿quién? Dios, la da Cristo. Cuando los muchachos inician un proceso de recuperación, dura un año. Hay que soportar el año. No pueden tirar la toalla al primero o segundo mes, porque cuando se salen, entonces pueden tener una situación de recaída. Hay que permanecer. Cuando me dirijo a los muchachos, ahora, ustedes todos hermanos, ¿hasta cuándo vamos a ser cristianos? Toda la vida, dice mi hermano, ay,
hasta que el Señor venga, dice mi hermana Blanca. ¿Hasta cuándo una persona va a estar firme en la fe de Cristo? ¿Hasta cuándo va a haber esa convicción? ¿Hasta cuándo va a tener la fuerza? Porque es que el tema es de la fuerza. Y resulta que la fuerza la da el mismo Señor. No, yo voy a empezar a hacer tal estudio y de repente para. No, yo voy a empezar a ir a la iglesia tales días y no lo puede hacer. Ojo, no es sino que se devuelva un poquito. Hay que estar sobrios y velar porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente mirando a quien devorar. ¿Saben que había un tiempo, muchachos, en que de la corporación venían 16 personas? Todos los domingos. Tuvimos que mandar una buceta. Ahora las condiciones son diferentes. Nos sometemos, sí, pero el maligno no esté haciendo su labor. Mientras nos dejen venir, hay que venir con una actitud, muchachos, hermanos. Hay que tener claro cómo es que yo, a través de su palabra, me identifico con Cristo y voy caminando conforme a lo que Él me manda. Porque tiene que haber un factor que es o se establezca, o sea, cimentados, firmes en Cristo, cimentados, que nada, absolutamente nada, lo mueva a usted de la fe en Cristo Jesús. Porque pueden venir tribulaciones, angustia, persecución, ¿sí? Pero en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores, no es fácil. Entonces somos cimentados en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, mis hermanos, tiene que haber una convicción total y absoluta. ¿Para qué? Para poder resistir. Para poder resistir y permanecer en Cristo, siendo alimentados bajo la gracia que es en Cristo Jesús. Hemos de caminar. Cada día se escribe una historia. Cada día se escribe nuestra vida. Y dice el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Cada día trae su propio afán. Ahora, con el Señor no se juega. Al Señor Jesucristo se recibe, y se recibe una vez en la vida, y de ahí en adelante hay una vida de obediencia. En esta mañana hemos compartido la palabra. Si hay alguien que diga: yo quiero y yo necesito recibir al Señor Jesucristo en mi corazón, yo le invito a que levante su mano. Levante su mano y diga: yo necesito a Cristo en mi corazón, y estaremos orando por ustedes. Amén, Héctor. Amén, Alejo. Juan, que el Señor te bendiga. Oscar, John, que el Señor los bendiga, muchachos. Miren, en la decisión de seguir a Cristo hay un anhelo, pero hay que llegar a una convicción plena, y es de alimentarse. Es de empezar a caminar, hermanos, es de saber que hay personas que están buscando al Señor y que debemos orar por ellos. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Tenemos que estar atentos, como dice por ahí, filosos. Así pues, mis hermanos, la invitación hoy es a que debemos de vivir en actitud de unidad y constantemente sometidos a Dios a través de su palabra. Asimismo, que debemos estar como sobrios, velando, atentos, porque ese personaje de maldad está atento también. Y debemos estar tranquilos también, convencidos, seguros de que Dios hará la obra en todos y cada uno de sus hijos. Nos fortalece y nos establece. Y el apóstol Pedro termina esta porción de la palabra de Dios con unos saludos finales que son maravillosos, y me voy a permitir leérselos. Y dice el apóstol Pedro: por conducto de Silvano, quien tengo por hermano fiel, o sea, ese personaje, el que escribió la carta, fue este hombre Silvano. Pedro le decía a quien tengo por hermano fiel. Qué bonito eso. Cuando a uno le digan: hermano, yo se lo tengo por un hermano fiel en Cristo. Eso es especial. Es que usted es una persona fiel. Usted es una persona que ama al Señor. Yo se lo tengo por hermano fiel. Eso es lo que dice acá Pablo de Silvano, o de Silas, como dicen en otras versiones. Os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera
gracia de Dios en la cual estáis. Hermanos, esta es la verdadera gracia de Dios. Es poniendo los ojitos en Cristo Jesús. Es el Evangelio de Cristo. No hay otra verdad. Y esto lo está diciendo el apóstol Pedro al final de la carta, donde nos ha dado amonestaciones y exhortaciones maravillosas durante los últimos meses. En la cual estáis. Y es que hay que estar. O sea, hay que estar en esa relación. O de lo contrario, no están. Versículo 3. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. ¿Quiénes son los que están en Jesucristo? Amén. Entonces dice, en la iglesia el creyente. ¿Y qué tipo de creyente? El creyente firme, el creyente que permanece, el creyente que persevera, el creyente que crece en fe, en su fe, obedeciendo, leyendo la palabra de Dios, hermanos. No hay otra forma de crecer. Hay que obedecer. Es lo que va a marcar la diferencia. Es lo que va a marcar la diferencia. Recordemos estar orando por la vida de estos hombres que levantaron su mano. Que el Señor sea bendiciendo a los muchachos. Voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a tener una palabra de oración para finalizar. Y luego vamos a cantar un hermoso coro que alaba y glorifica el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor Dios, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos permites, Señor, a través de tu santa palabra, edificarnos. Qué importante, Señor, es que haya ese alimento, ese crecimiento, Señor, guiado por ti, por tu gracia. Necesitamos día a día más de ti, Señor. Permítenos en tu infinita misericordia, en tu gracia, que nosotros podamos estar siempre firmes, fieles, adelante en ti, Señor. Te damos gracias porque abres puertas para que podamos ir y compartir tu evangelio, Señor. Permite que nuestra actitud cada día mejore, Señor. Que seamos más humildes, más sumisos a tu palabra, Señor. Que nos podamos en una forma reverente humillar delante de ti, Señor, porque debemos estar sometidos a ti, a tu santa palabra. Permítenos estar siempre alertas, atentos, sobrios y velando, Señor, porque sabemos que hay un enemigo de nuestras vidas, de nuestras iglesias, y ese ser de maldad, Señor, no puede tener ningún poder sobre nosotros, pero tenemos que estar atentos, firmes en nuestra fe, sabiendo que tú obras y tú harás todo conforme a tu santa y divina voluntad. Pongo la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos bajo tu dirección, Señor, bajo tu voluntad. En especial la vida de estos hombres que levantaron hoy la mano. Ayúdalos, bendícelos, Señor. Permite que ellos se puedan edificar allá en este lugar. A las personas que leen la palabra de Dios, darle la sabiduría para poder tener sus espacios. Y que nunca, Señor, nunca falte un tiempo de meditación de tu palabra. Gracias porque tu amor para con nosotros es grande, es inmenso. Bendice, Señor, conforme a tu santa voluntad nuestras vidas. En nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar este hermoso coro, mis amados hermanos. Es una doxología final. Y dice, más el Dios de toda gracia. Vamos a cantar los últimos versículos que miramos. Vive
Señor me los bendiga, que la gracia, la paz, la misericordia del Señor esté con todos y cada uno de ustedes durante esta semana. Que el Señor me los bendiga. Amén.